la pregunta 11. ¿Qué relación tradicional existe entre ADN, ARN y proteínas? Seleccione la respuesta correcta. El ADN se puede replicar, pero nunca se transcribe a ARN. El ADN se puede replicar. El ADN se traduce a ARN y el ARN se transcribe a proteína. El ADN se transcribe a ARN y se traduce a proteína. B y C son correctas. Para entender esta pregunta es importante entender el dogma central de la biología. El dogma central de la biología habla sobre el flujo de información genética, ¿sí? Como ustedes habrán visto en teoría, toda la información genética de un ser vivo se encuentra en la molécula de ADN que se localiza en el núcleo. Esta molécula de ADN puede replicarse, con lo cual se genera en total 2 moléculas de ADN. Esto sucede cuando las células necesitan dividirse y entonces se van a generar 2 células que van a contener la misma información genética. Sin embargo, cuando necesitamos expresar una proteína, no necesitamos entonces replicar toda la molécula de ADN, sino que necesitamos leer solamente un pedacito de ADN, ¿sí? Necesitamos leer la información genética que está precisamente en un gen, que es un fragmento de ADN, ¿sí? Entonces, para ello, la molécula de ADN se va a abrir, ¿sí? Y se va a copiar de modo complementario, se va a copiar un pedacito de ADN a una molécula de ARN, y este proceso se llama transcripción. Lo que viene en la figura entonces es que el ADN, ¿sí?, sufre el proceso de transcripción, da lugar al transcripto ARN primario o pre-ARN mensajero. Este ARN mensajero, que es un ácido nucleico de cadena simple, ya no es un ácido nucleico de cadena doble, se procesa, ¿sí?, porque en todo este transcripto hay información que va a codificar para la proteína e información que no codifica nada, ¿sí? Entonces se procesa, se limpia y finalmente ese ARN maduro va a salir al citoplasma y en el citoplasma va a ser traducido a proteína. ¿Quién lo traduce a proteína? Este proceso ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, en los ribosomas. Entonces el ARN mensajero se une a la subunidad menor del ribosoma, ¿sí?, luego se une a la subunidad mayor y el ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y se sintetiza la proteína. Vamos a ver esto con más detalle en otros ejercicios. Entonces, veamos las respuestas. El ADN se puede replicar, pero nunca se transcribe a ARN. Como bien dijimos, el ADN se puede replicar, se replica cuando la célula se tiene que dividir, ¿sí? Y dice, pero nunca se transcribe a ARN. El ADN se transcribe a ARN como paso previo para luego traducirse a proteína, ¿sí?, para generar ARN mensajero. Entonces, en este caso, esta respuesta es incorrecta. B. El ADN se puede replicar. Exactamente, el ADN se puede replicar. Esta respuesta es correcta. El ADN se traduce a ARN y el ARN se transcribe a proteína. Como bien dijimos, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a proteína. Esta respuesta es incorrecta. El ADN se transcribe a ARN y se traduce a proteína. El ADN efectivamente se transcribe a ARN, pero es el ARN el que se traduce a proteína, ¿sí? No es el ADN el que se traduce a proteína. Esta respuesta es incorrecta. ¿B y C son correctas? No, son incorrectas porque C es incorrecta.